Muy buenas tardes a todos nuestros queridos profesores, amigos de Latinoamérica. Hoy, desde el Salón de Acuerdos del Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero, tenemos el honor de recibir al profesor doctor Klaus Georg Binder, representante de la Fundación Hans Seidel de Alemania, que conjuntamente con quien preside este acto, el señor vicepresidente primero del Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero, quien le vamos a pedir que luego de enunciar la actividad que vamos a realizar en el día de la fecha referente a los derechos humanos en la actualidad, visiones interdisciplinarias, y como es de rigor los santiagueños, vamos a invitar que le entregue un obsequio a nuestro visitante al Palacio del Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero, doctor Klaus Binder. Doctor Eduardo Jugdar le va a entregar un presente al doctor Klaus Binder, deseándole una feliz estadía desde el día de la fecha. Estamos sacando la foto institucional. A continuación, vamos a pedir que siga de pie el doctor Klaus Binder y lo vamos a invitar al centro. Si usted puede bajar, doctor, va a recibir en representación del Comité Ejecutivo de la Red Latinoamericana de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos de la señora vicepresidenta, doctora Erika Casagrande Valdueza, el diploma del cual lo inviste en calidad de socio honorario de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación en Derechos Humanos y Humanitarios. Muy bienvenido a nuestra red, profesor doctor Klaus Georg Binder. Hoy es un día muy emotivo, realmente su visita, profesor Klaus Binder, nos honra en la provincia, y para no detenernos y dar comienzo a la misma, el profesor doctor Klaus Georg Binder va a abordar el sistema económico alemán, la economía social de mercado. El profesor Binder es doctor en economía de Universidad de Alemania, es docente, ha participado en diferentes actividades en Latinoamérica y sobre todo hoy nos visita en su calidad de representante de la Fundación Hans Seidel. Tiene la palabra profesor Binder. Ja. Muchas gracias, Pablo Ramón, para sus lindas palabras al comienzo. Y ya, yo quiero hablar un poquito sobre el sistema económico de Alemania, la economía social de mercado. Cuando se trata de elegir el orden económico apropiado para una nación, los formuladores, creadores de la política económica se enfrentan normalmente con el problema de la incompatibilidad entre las metas de carácter económico y social. El enfoque de libre mercado del tipo laissez-faire implica altos costes sociales y el enfoque de planificación central altos niveles de ineficiencia en la economía. Por esta razón, un orden económico que combine las ventajas de los enfoques antes mencionados puede resultar
conveniente para generar un rápido crecimiento económico sin causar el empobrecimiento de la población. Bajo el orden de la economía social de mercado, el Estado interviene solo lo estrictamente necesario en las actividades de tipo económico y otorga una alta prioridad a los asuntos de carácter social. A nivel económico, el Estado se ocupa de garantizar el correcto funcionamiento del mercado a través del orden monetario y del orden de competencia. Y a nivel social, procura que todos los ciudadanos participen en el desarrollo económico mediante una política social y redistributiva. De esta manera, se abren amplios espacios a la iniciativa privada, lo cual favorece la creación de empresas productivas. La economía social de mercado desea combinar la eficiencia de la iniciativa privada y del mecanismo del mercado con la conciliación social que el socialismo pretende realizar, pero que en realidad no lo consigue. El término y el modelo de la economía social de mercado fueron creados por el economista alemán Alfred Müller-Armack en el año 1946. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la planificación central de la economía, introducida por el gobierno nacionalsocialista, se mostraba cada vez más como un fracaso, como tercer camino entre el liberalismo del laissez-faire y la planificación central de la economía. Alemania Occidental eligió la economía social de mercado a pesar de la advertencia del economista norteamericano Galbraith, quien declaró en el año 1948, poco tiempo antes de la reforma monetaria y económica en Alemania Occidental, citación, que nunca ha existido la menor posibilidad de poder lograr una rápida recuperación de la economía mediante la eliminación de todas las intervenciones estatales. Mientras que en una economía de mercado libre, el Estado limita sus actividades al mantenimiento del orden público y la defensa externa, en la economía social de mercado el Estado tiene varias tareas económicas y sociales. Primero, evitar que los mismos empresarios eliminen su libertad económica mediante acuerdos sobre precios, carteles y la concentración de empresas. Segundo, mantener estable el nivel de precios porque el mercado solo puede determinar los precios relativos, pero no el nivel de precios. Tercero, suavizar las oscilaciones coyunturales que están vinculadas al desempleo y a la disminución de los salarios reales en las depresiones. Cuarto, conseguir la participación de todos los ciudadanos en el desarrollo económico mediante la aplicación de una política social y redistributiva. Quinto, proteger el medio ambiente, lo que el mecanismo del mercado no puede conseguir cuando la contaminación ambiental no se manifiesta en los costes de producción. Y sexto, al final, el último punto, evitar grandes diferencias entre el desarrollo económico de las diferentes regiones de un país mediante el establecimiento de una política regional.
En general, el Estado debe cumplir estas tareas mediante el ordenamiento de la economía, fijando las reglas del juego dentro de las cuales los sujetos económicos pueden actuar libremente. Sin embargo, algunas veces el Estado debe intervenir además en el proceso económico, pero estas intervenciones deben estar siempre conformes con el mecanismo del mercado. El cumplimiento de las tareas económicas y sociales necesita de un gobierno fuerte, que sea capaz de introducir y mantener la competencia, la estabilidad del valor del dinero y la política coyuntural, social, regional y del medio ambiente. Siempre existen grupos de intereses particulares que exigen privilegios a costa de la comunidad, como por ejemplo restricciones de la competencia, protección frente a la competencia internacional, privilegios fiscales y subvenciones o la elevación exagerada de los salarios. Ya que el gobierno tiene también intereses propios y cae en la tentación de financiar sus gastos con la creación de dinero, la independencia del Banco Central es la mejor garantía para mantenimiento del valor del dinero. La economía social de mercado es una economía de mercado, lo cual significa que la demanda, la producción y la inversión son coordinadas por el mercado. La capacidad de coordinar la capacidad de coordinación del mercado depende de los precios libres, de la entrada libre a los mercados y de la competencia. Por eso, la política económica tiene que desbloquear los precios y abstenerse de la fijación o del control de los mismos. Garantizar el libre acceso al mercado de bienes, servicios, capital y divisas y abstenerse de vincular la fundación de empresas a licencias estatales. Y prohibir la eliminación de la competencia como resultado de la creación de carteles, concentración y fusión de empresas y prácticas monopólicas. La competencia misma contribuye a la justicia social. Es un término técnico muy clave en el marco de la economía social de mercado. Also, otra vez, la competencia misma contribuye a la justicia social, ya que impide beneficios que no resultan
y a los tenedores de valores de renta fija si el tipo de interés no está por encima de la tasa de inflación. La inflación perjudica también a los perceptores de pensiones fijas, importante aquí en este momento, y a los asalariados, también muy bien, also muy importante aquí, cuyos salarios no aumentan. Aquí, en este punto, also a los jubilados, entonces aquí en Argentina, pero también en los profesores de las universidades nacionales. Also, esa cosa se tiene que ver. No es política, das es técnica, entonces es así. Así, la inflación es contraria a la justicia social y es incompatible con una economía social de mercado. Also se debería luchar en contra de la inflación. Also es completamente correcto, entonces, la lucha contra la inflación es completamente correcto que hace Milei en este momento. El objetivo es correcto, ¿cómo él lo hace? Es otra pregunta, entonces, pero el objetivo es correcto. Ok, also se debería luchar en contra de la inflación y bajar la tasa de la inflación. Yo tengo también un remedio para luchar en contra de la inflación o para garantizar precios estables. Es la independencia del Banco Central y la fijación del objetivo de estabilidad del nivel de precios en la ley de creación del Banco Central. Also entonces nosotros decimos siempre en Alemania, en Europa, ahora en Europa, EZB, el Banco Central de Europa, importante es, la meta, el objetivo más importante del Banco Central Europeo es una tasa de la inflación muy baja, also más o menos 2% por año, 2% por año, y entonces es la tarea principal del Banco Central Europeo que la tasa de la inflación no está muy encima de 2%. Y entonces si no funciona, entonces el directorio del Banco Central tiene que cambiar. Entonces, y no quisieran cambiar y por eso entonces lo hacen, que deberían hacer. ¿Qué más? Una economía de mercado con competencia y un valor estable de la moneda solo puede garantizar la distribución de la renta según el rendimiento económico, pero no según una concepción de justicia social que no solo es un postulado ético, sino también una condición clave para la estabilidad social y política y por ende del orden económico. Por consiguiente, la economía social de mercado necesita de un orden social que abarque la redistribución de la renta mediante la implementación de una política fiscal, por medio de una política fiscal que favorezca a los grupos con ingresos menores, aumentando así sus ingresos netos. Además, se pueden conceder subsidios para la compra de bienes de primera necesidad. Sin embargo, la subvención de la producción de bienes de primera necesidad es muy costosa, ya que la compra de estos productos aparatados difícilmente puede ser limitada a los pobres, excepto en el caso de viviendas económicas destinadas a estos sectores de la población. La seguridad social, mediante el valor estable del dinero, lo cual permite la previsión privada, also solamente con una, si la moneda está estable, entonces yo puedo hacer previsión privada, entonces es también claro, porque al final estoy ahorrando, y al final entonces la plata no vale 5, entonces como nosotros decimos, ¿no? Also la seguridad social
mediante el valor estable del dinero, lo cual permite la previsión privada. La política coyuntural que evita o por lo menos suaviza la depresión y seguros sociales. La formación de patrimonio en manos de los obreros a través de subsidios al pequeño ahorrador, also incentivos para la gente para ahorrar, y la emisión de acciones populares en el proceso de privatización de empresas públicas que hemos hecho en el caso de la empresa VW, Volkswagen. No sé cómo ustedes dicen, en Colombia dicen Volkswagen, entonces Volkswagen, ¿ya? Exactamente. Antes entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, una empresa estatal, entonces privatizamos esta empresa y entregamos entonces las acciones de la empresa entonces a la población. Entonces, y no eran entonces los ricos solamente que compraron estas acciones. Entonces, la idea es entonces que nosotros no quisiéramos que haya una gran diferencia entre obreros y capitalistas, entonces, sondern es una mezcla. En Alemania normalmente entonces el obrero al mismo tiempo es capitalista porque el obrero también es el dueño de acciones. Es un modelo muy, muy lindo, muy chévere entonces. Y das es también un modelo, la economía social de mercado es también un modelo económico para solucionar entonces el problema de la polarización de la sociedad, porque todos están más en la mitad, entonces son obreros, empleados, y al mismo tiempo entonces son dueños de empresas, son capitalistas, ¿no? Okay. Y también importante es la política educativa que iguale las oportunidades económicas de los ciudadanos. Es muy importante. Entonces, porque nosotros quisiéramos also la igualdad de las oportunidades, also no igualdad de los sueldos, eso es careta entonces, aber igualdad de las oportunidades. Significa, entonces, si alguien quisiera estudiar en Alemania, entonces debería estar posible para esta persona de estudiar. Entonces, por un lado, also en Alemania casi solamente hay universidades públicas, tienen una fama mejor entonces que las universidades, las pocas universidades privadas que tenemos en Alemania. Y por otro lado es así entonces que también, aber nosotros sabemos, estudiar cuesta plata, also independientemente de la matrícula, también entonces el estudiante tiene que entonces pagar alquiler, entonces y comida, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces los estudiantes que son pobres reciben un crédito por parte del Estado. Also entonces todos pueden, si alguien es capaz y tiene ganas de estudiar, en Alemania puede estudiar. Und das ist super importante. ¿Ah? Gut. El objetivo general de la política social en una economía social de mercado no solo es evitar la pobreza extrema, sino también promover la participación de todos los ciudadanos en el proceso de desarrollo económico. Este es lograr el bienestar para todos, título del libro de Ludwig Erhard, quien realizó o implementó la economía social de mercado en Alemania Occidental en el año 1948. Also Ludwig Erhard, una persona muy famosa, el primer ministro de Economía de Alemania, also después de la Segunda Guerra Mundial, y el segundo, also canciller, como nosotros decimos, also ustedes dicen, also jefe del gobierno, el segundo jefe del gobierno en Alemania. El primero era Adenauer, Konrad Adenauer, y el segundo era Ludwig Erhard. Adicionalmente, Ludwig Erhard entonces nació en mi ciudad, por eso. Ok, ¿qué más? Una política social no es compatible con una economía social de mercado si la misma está basada en intervenciones en los precios y en los salarios. Los precios máximos, also un precio máximo entonces es un precio que está debajo entonces del precio de equilibrio, debajo del precio de equilibrio,
los precios máximos para los bienes de primera necesidad, reducen la producción de estos bienes porque el beneficio de los productores se reduce hasta convertirse en pérdidas. Es mejor otorgar subsidios para la compra de estos bienes, pero estos deben limitarse a los segmentos de la población que perciben ingresos bajos. Por ejemplo, en vez de control de los alquileres, es mejor conceder subsidios de alquileres a esas personas. Por ejemplo, entonces el Partido Socialdemócrata entonces introdujo en Alemania entonces un tope entonces de los alquileres, se dice en alemán Mietpreisbremse. El instrumento no funciona, pero no tiene sentido. Entonces es mucho mejor entonces que ellos que no pueden pagar sus alquileres reciben entonces un subsidio por parte del Estado. Das es mejor. Das es economía social de mercado. Gut, entonces, ¿qué más? La fijación de precios mínimos, also precios mínimos, sondern precios encima del precio de equilibrio. La fijación de precios mínimos tiene como fin aumentar la renta de determinados productores. Pero la adopción de este tipo de medidas no solo trae como consecuencia el encarecimiento de los productos, sino también un superávit de la producción, como lo mostró en el pasado la política agraria de la Unión Europea. Nosotros produjimos entonces, como nosotros decimos en esa época, lagos de leche, y etcétera, etcétera, y montañas entonces de mantequilla, etcétera, etcétera. No tiene sentido, ¿no? Es mejor subvencionar a los productores con ingresos bajos cuando por razones políticas el Estado quiere proteger a determinados grupos de productores. En esta época, entonces, la Unión Europea quiso proteger a sus campesinos y por eso entonces fijaron precios mínimos para productos agrícolas, ¿ya? Y entonces para aumentar así los sueldos o digamos los ingresos mejor entonces de los campesinos, pero no funcionó, esta política no funciona. Also es mejor tomar otras medidas, pero no fijar entonces los precios, no establecer precios mínimos para proteger un grupo de la sociedad, para garantizar a este grupo de la sociedad un ingreso alto. Also esa cosa no tiene sentido. Dann otro punto, los salarios mínimos solo se justifican si unas pocas empresas tienen una posición dominante en el mercado de trabajo. Cuando allí existe competencia, los salarios mínimos hacen que la mano de obra encarecida sea sustituida por capital, also por máquinas, lo que aumenta el desempleo. Es preferible mejorar las condiciones del crecimiento económico, pues ello aumenta la demanda de mano de obra y como consecuencia aumenta el empleo y los salarios. Además, el Estado puede fomentar el perfeccionamiento y la reeducación profesional de los trabajadores. La diferenciación de los salarios según el tamaño de la familia, exigida, por ejemplo, por los sindicatos en la República Federal de Alemania en la década de los 50, hace que para los trabajadores con muchos hijos, lógicamente, sea más difícil encontrar empleo. Es mejor otorgar subsidios por hijos, y hacemos en Alemania también. Entonces, cada familia que tiene hijos, entonces, recibe plata por parte del Estado. Y no es poco entonces. No sé cuándo es en este momento, alrededor de 200 euros, algo así, o más. Also, no es poco. El orden laboral
El orden laboral regula las relaciones entre empleador y empleado y fija reglas sobre contratación y despido, negociaciones colectivas, huelga y paro forzoso, comités de empresa y cogestión, protección jurídica del trabajo, protección jurídica del trabajo juvenil y protección a la maternidad. Also también necesitamos un orden laboral. Eso es schon importante. Aber entonces, todo tiene sus límites, eso es también claro. Ya, el orden del medio ambiente, también muy importante en el marco de la economía social de mercado. La economía de mercado libre no puede asegurar la protección del medio ambiente, ya que su utilización no se mide en términos de costes. Otra vez, la economía de mercado libre, hablamos jetzt ahora la economía de mercado libre, no puede asegurar la protección del medio ambiente, ya que su utilización no se mide en términos de costes. Según el principio del causante, debe pagar el contaminador los costes del deterioro del medio ambiente. El principio del causante corresponde a la idea fundamental de la economía social de mercado. La contaminación ambiental puede ser interpretada como efectos externos negativos resultantes de la actividad económica. Actividad económica significa producción y o consumo. Los efectos externos surgen cuando las actividades de un sujeto económico afectan al consumo o a la producción de terceros en forma positiva o negativa, sin que ellos, como receptores de los efectos externos positivos, tengan que pagar algo por ellos, o como receptores de los efectos externos negativos, tengan que ser indemnizados por ellos. Los efectos externos surgen cuando los costes y beneficios privados son diferentes a los costes y beneficios sociales. La existencia de los efectos externos perjudica a las condiciones óptimas del funcionamiento ideal de un sistema de mercado. La divergencia entre los costes privados y los costes sociales distorsiona la estructura de precios de tal manera que la escasez de bienes, servicios y factores productivos es reflejada en forma falsa a través del sistema de precios. Los efectos externos negativos producen una mala consignación o asignación de los recursos, la cual se expresa en un exceso de aprovisionamiento de bienes y servicios cuya producción y o consumo causan la contaminación del medio ambiente. Significa entonces si los daños ambientales que causa un productor, si estos daños entonces no tienen ningún precio y el productor no tiene que pagar nada entonces por estos daños, los precios que cobra entonces el contaminador, entonces estos precios que cobra el contaminador de sus clientes son muy bajos. Y por eso entonces la demanda es relativamente alta y la producción es relativamente alta. Entonces, y por eso se dice en la economía es una mala alocación de los recursos, porque este productor debería producir menos de sus productos porque contamina por medio de la producción el medio ambiente. Y entonces, los precios son muy bajos porque él no tiene que pagar nada por el uso, por ejemplo, por el uso del medio ambiente como receptor de emisiones, por ejemplo. Ese es el punto. Teniendo en cuenta el creciente deterioro del medio ambiente, la teoría de los efectos externos ha ganado en las últimas décadas una inesperada resonancia. Esta teoría da una aclaración económica de la contaminación ambiental.
para evitar los daños del medio ambiente, los cuales son percibidos por la sociedad como indeseados, se deben internalizar los efectos externos negativos de conformidad con la teoría de los efectos externos. Los instrumentos económicos de la política ambiental orientados según el principio del causante tienen esta función, lo cual quiere decir la función de incluir los efectos externos negativos en el cálculo económico de los responsables de la contaminación ambiental. ¿Y qué son ejemplos para estos instrumentos? Por ejemplo, tasas retributivas o permisos negociables o licencias. Hoy en estos días se dice también licencias ambientales. Also eso es muy importante. Also se debería utilizar en el marco de la economía social de mercado instrumentos económicos para proteger el medio ambiente, ¿no? Also significa utilizar el mercado, aber el Estado tiene que intervenir en este caso en el mercado por medio de estos instrumentos económicos, also implementar una tasa retributiva por contaminación hídrica, por ejemplo. Y sin estos instrumentos, no funciona la política ambiental. Also si entonces alguien dice, no vamos a intervenir entonces en ninguna manera, en ningún mercado, entonces, ¿cómo entonces practicar una política ambiental? Entonces, no es posible, ¿no? Ok. Dann, ¿qué tenemos más? Estoy casi schauen wir mal. ¿Cuánto tiempo tengo? 5 minutos más. Ok. También interesante. El mecanismo de mercado no asegura la distribución equitativa de la actividad económica entre las diversas regiones del país. Para conseguir el consenso de todos los habitantes y evitar o reducir su aglomeración en pocas ciudades o solo en la capital, la economía social de mercado debe establecer una política regional que tiende a igualar las condiciones de la actividad económica mediante una política de infraestructura, la compensación financiera entre las regiones y subvenciones o privilegios fiscales transitorios para las inversiones en regiones subdesarrolladas. El federalismo reprime la aglomeración, mientras que la planificación sectorial y el intervencionismo fomentan la aglomeración en la capital, ya que el empresario necesita la cercanía, y los contactos personales con las autoridades en la capital. Entonces el federalismo es muy importante, pero el federalismo debería funcionar. Entonces en América Latina hay solamente pocos países, pocas naciones que practican el federalismo. Es Colombia, aber manejan la cosa muy mal, y entonces el otro país es Argentina, que yo conozco ahora, y es en comparación con Colombia mucho mejor, pero hoy hemos hablado también en las discusiones anteriores de este evento, falta también entonces, especialmente entonces el federalismo fiscal. Tenemos que discutir muchísimo sobre el federalismo fiscal. Usted me da 2 minutos más, por favor. Entonces, importante es también la constancia de la política económica, el riesgo del mercado al cual tiene que enfrentarse el empresario no debe ser aumentado con el riesgo de un cambio esencial en la política económica. Se necesita una política económica estable. Por eso los principios y objetivos de la política económica y social deben ser lo más constantes posible. Pero al mismo tiempo tengo que decirles, entonces con estas palabras voy a terminar, la economía social de mercado no es un sistema fijo para siempre, sino abierto a las variaciones y al perfeccionamiento si las modificaciones son compatibles con el mecanismo del mercado, la justicia social y la propiedad privada,
para garantizar el libre acceso al mercado, la descentralización del poder económico y el mantenimiento de la competencia. Muchas gracias. Hemos escuchado la conferencia del profesor doctor Klaus Georg Binder, el sistema económico alemán, la economía social de mercado. A continuación, el profesor doctor Eduardo José Ramón Jugdar, catedrático honorario de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, cuenta con varias especialidades, es un profesor visitante, profesor Binder, de diferentes cortes de Latinoamérica, y eso es importante decirlo porque de algún modo muestra y nos trae a los poderes que visita su experiencia. Tiene un vasto currículum que, en orden a la brevedad que me lo ha pedido él, no lo voy a expresar porque es de público y notorio. El público que hoy nos acompaña lo conoce al profesor porque venimos con alumnos de hace más de 10 años, muchos ya se han doctorado, han hecho sus especialidades y maestría. Va a abordar cuestiones constitucionales y la posverdad en el derecho, tema que hoy nos va a permitir hacer un puente entre la economía y la política, que es la ética y la dignidad humana. Con todos ustedes y para Latinoamérica, aquí desde Santiago del Estero, desde el 4º piso del excelentísimo Superior Tribunal de Justicia, con ustedes el profesor Eduardo José Ramón Jugdar. Muy bien, muchas gracias, doctor Lucatelli, por la presentación, moderación. Saludo cordial a todos los presentes aquí en la sala y a los que están presentes en la sala virtual. Hoy tengo el gusto de compartir panel con el doctor Klaus Binder, quien ha dado un panorama bastante claro y ha hecho una síntesis perfecta de lo que es el modelo de economía social aplicado en este país europeo, y en donde ha dejado ver que la economía, si bien respeta lo que son reglas del mercado en materia económica, no descuida el contenido social y que la economía está puesta al servicio del ser humano y no al contrario, que el ser humano sirve para la economía de unos cuantos privilegiados. Esto también lleva a que lo haga al abordaje desde el plano jurídico y aparto desde lo que son los contenidos constitucionales. Los alemanes le llaman ley fundamental. Y hablando en honor al ilustre profesor que nos visita, voy a hacer cita de aquella ley fundamental conocida como de Bonn de 1949, a posterior de la Segunda Guerra Mundial, a posterior de los juicios de Nuremberg y de todo el horror que vivió la sociedad alemana y del mundo de un régimen totalitario que agredió a la humanidad, que no es casualidad que las primeras palabras de esa ley fundamental, que es como constitución, en sentido para nosotros, diga la dignidad humana. La dignidad humana como el eje, como ese fin en sí mismo, que un gran filósofo alemán como Immanuel Kant lo definió, que no tiene precio. Y que somos portadores los seres humanos ante esa agresión que lo habían vivido, pusieron en el lugar de privilegio del comienzo de la misma Constitución, del comienzo de esa misma ley fundamental, y que dice que todos los funcionarios, todos los operadores políticos, que la parte orgánica de esa Constitución o ley fundamental establece en sus articulados,
lo primero que deben hacer es proteger y respetar esa dignidad humana. Y eso es lo que marca el contenido de toda la ley fundamental, que se expresa después en las distintas ramas que emanan de ese concepto de dignidad humana, como es la libertad, como es la integridad personal, como lo es la libertad de conciencia, la libertad de expresión, dentro de los derechos civiles y políticos, pero también lo que es hoy conocido como derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que también ha dado un panorama general el profesor Binder, que me precedió en el uso de la palabra. Entonces, ¿por qué voy a introducir lo que en estos tiempos se habla mucho, pero que no es una cosa que quizás tenga mayor difusión por esta tsunami que nos ha dado el desarrollo de lo que son las tecnologías de la información y la comunicación dentro de lo que es modelos 4.0. 4.0 en donde están incorporados, también esto tiene mucho que ver el gobierno alemán, que fue el que bautizó en una conferencia, conferencias y unas exposiciones sobre esta materia justamente en la ciudad de Múnich, en Baviera, en donde al ver lo que eran los avances de estas tecnologías de la información con la Big Data, con la conectividad, con la inteligencia artificial, pasó de un modelo 2.0 rápidamente a un 3 y después llamó el modelo 4.0. Y seguramente dentro de a corto plazo estaremos hablando de modelos 5 y 6.0, evidentemente por los tiempos acotados que tienen los desarrollos tecnológicos. Pero esto también ha dado a que se realimente un concepto que fue lo que quizás haya llevado a la confusión al pueblo alemán cuando comenzó en su buena fe a darle apoyos a esa política de un gobierno social nacionalista, sin saber lo que después esto iba a acontecer, y en donde con las tecnologías de aquellos tiempos, que eran la radiodifusión, los cines, un hábil operador que tuvo ese sistema político estableció unas reglas para engañar, para confundir, para generar deseos que no eran los propios del pueblo alemán, como fueron las reglas propagandísticas elaboradas por Joseph Goebbels ante un pueblo que venía golpeado por una primera derrota en una primera guerra mundial, que se sentía desmoralizado, quizás también con la culpabilidad de los países triunfantes que lo denigraron, y esas expectativas de ese pueblo obviamente generó el campo propicio para que alguien que les levantara la moral después pudiera hacer distorsiones deliberadas de la realidad para manipular las creencias y emociones de ese pueblo que se sentía menospreciado, derrotado, para influir en esa opinión pública y después desarrollar esas políticas terroríficas para la humanidad, que no era lo que le mostraban a ese pueblo que iban a hacer. Era algo oculto detrás de esas promesas de devolverle el honor del pueblo. Hoy
estas reglas que se aplicaban en medios como cine, televisión, propios de esa época, o radiodifusión, están favorecidos por esta magia que tienen las nuevas tecnologías, que son muy buenas para la humanidad, siempre y cuando sus usos sean lo que tienda a respetar esa dignidad humana, en provecho de lo que es el género humano. Pero sabemos que toda gran invención que se hizo con fines para promocionar la humanidad, muchas veces esos principios terminaron siendo aplicados para el mal. Siempre cito en mis clases lo que aconteció con los descubrimientos que realizó, por ejemplo, Madame Curie a principios del siglo XX, que hizo el gran avance científico para el diagnóstico de enfermedades a través del radio, que permitió conocer nuestro interior biológico sin tener que ser abiertos, diseccionados, que es la base después de lo que hoy conocemos como diagnóstico de imágenes. Sus principios, o como lo de Albert Einstein, cuando desarrolló el tema de la reducción del átomo para generar fuentes de energías inagotables para el progreso, pero vinieron otras mentes que, tomando esos principios, tenían otras ideas y que tenían la capacidad científica también para hacerlo, y utilizando elementos del radio de Madame Curie y elementos de la reducción del átomo de Albert Einstein, fabricaron la más mortal arma que pueda haber fabricado el ser humano, como explosivos y bombas atómicas, que fueron después puestos en evidencia en Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Entonces, tenemos que tener cuidado también con los discursos que la posverdad, que como dice Noam Chomsky, es una distorsión deliberada para modelar la percepción de la opinión basada en esa sensibilidad de emociones, y en donde empiezan a hablar de verdades que no se corresponden con la realidad, distorsionen también esos principios constitucionales, esos mandatos optimizadores, como dice otro gran jurista alemán como Robert Alexy, que son los principios constitucionales en la parte dogmática de las constituciones, donde nos habla de lo que son las garantías inalterables de los derechos que estas normas, que no son normas jurídicas, las normas constitucionales, sino son normas jurídico-políticas, porque también tiene una parte orgánica que determina cómo se va a ejercer el poder sobre el cual va a regir esa Constitución. Nos dice que justamente son derechos fundamentales porque no pueden ser deformados por los órganos creados por esa Constitución. Solamente el constituyente tiene la facultad de crear esos derechos, de crear los órganos de poder, y esos órganos de poder solamente deben someterse al imperio, más que de la ley, del derecho que surge de esos principios constitucionales. Y esto de distinguir derecho y ley lo trae la irrupción del paso de un Estado de derecho meramente legal a un Estado de derecho constitucional, aprendiendo de las revelaciones que trajeron los tribunales de Nuremberg, en donde también fueron juzgados jueces y personal civil, jueces que decían
¿por qué me sientan en el banquillo de acusado si yo apliqué la ley vigente que era en ese modelo político de la Alemania social nacionalista? Y si un juez no crea el derecho, sino que se compromete a aplicar el derecho conforme ha sido creado y puesto en vigencia. Entonces, eso generó también dudas en aquellos jueces internacionales que conformaron las integraciones de esos tribunales y en donde fueron salvados por la idea de otro alemán, Gustav Radbruch, con la famosa fórmula de Radbruch, en donde dice que lo que es derecho no es cualquier regla positiva creada por los poderes constituidos, sino lo que es derecho es lo que pueda tolerarse en cuanto a injusticia en adelante. Radbruch concebía que el derecho puede ser injusto, que no deja de ser derecho si el legislador, si el poder administrador, si los jueces con la sentencia generan reglas injustas. Lo que no se tolera que esas reglas sean extremadamente injustas, que es un nivel que va más allá de lo injusto. Entonces decía que ese derecho extremadamente injusto no es derecho, y con ese pseudo derecho extremadamente injusto que no es derecho, se violó el derecho en la Alemania nazi. Se violó el derecho porque se violó la dignidad humana que hasta ese momento tampoco tenía eficacia jurídica, era un concepto moral que no tenía que ser parte de una pureza del derecho. Desde esa perspectiva, la lección que aprende la humanidad hace que Naciones Unidas, y primero sea la misma derecho doméstico alemán con la ley fundamental de Bonn, establezca que la dignidad humana no solamente es un concepto moral de filósofos y teólogos, sino que también la dignidad humana pasa a ser un bien jurídico protegido. Desde estas perspectivas, también esta posverdad hace que muchas veces ideologías extremas, tanto de derecha como de izquierda, los extremos traen esa distorsión de la realidad. Y esto está comprobado. Por eso, cuando hablamos de derechos humanos, que son el estuche que protege esa dignidad humana, estamos hablando de que son limitaciones a quienes ejercen el poder. Es la defensa que tienen los sujetos comunes, los seres humanos comunes, y no hablo de ciudadanos, porque en un mundo globalizado están bajo la influencia de un gobierno no solamente sujetos nacionales, sino también extranjeros. ¿Qué diría el profesor Klaus si en Buenos Aires él no tendría derecho por ser alemán? Porque está bajo la jurisdicción argentina y los derechos de la Constitución fueran solo para los ciudadanos argentinos. O lo mismo si un argentino está en Alemania o en cualquier país. Por eso han sido sabios los instrumentos internacionales que no hablan de garantías a los ciudadanos, sino a todo sujeto que esté bajo la jurisdicción de un Estado. Entonces, hoy hablamos de una posverdad en donde el derecho, que si bien no tiene que ser mirado desde la juridicidad solamente, sino que hoy, digamos, el fin en sí mismo y donde todo es instrumental para servir a ese fin autónomo que es el ser humano, todo es instrumental dentro de
de ese marco instrumental está el derecho. Lo han dicho los tribunales internacionales, tanto la Corte Europea como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo ha dicho la Corte Suprema Argentina en el caso Bamondes en el año 91, que los seres humanos somos un fin en sí mismo y que desde esa autonomía que tenemos como seres humanos en sí mismos, aplicando conceptos kantianos, todos los demás elementos son instrumentales a servir a ese fin, que es la dignidad humana. Entonces, la economía también se pone al servicio de esa humanidad. Pero hoy, con planteos que son, en cierto modo, parten de una verdad, después se deforman y se convierten en posverdad. Bien lo había dicho aquí el profesor Mimbro, la inflación va en contra de la justicia social, va en contra de la igualdad, porque genera campos propicios para el desequilibrio de esa igualdad y no discriminación. Pero cuando bajo el pretexto de decir que tenemos que eliminar la inflación, podemos elegir dos tipos de éticas. Una ética meramente utilitarista, una ética que el fin justifica los medios, una ética que no me importe los cadáveres que queden en el camino, una ética de cementerios. Y tenemos una ética humanística, una ética que llegar a las metas se puede llegar, es más sacrificado, tiene mayores costos, pero con prolijidad se puede alcanzar la meta, por ejemplo, de bajar la inflación, de tener presupuestos con equilibrios fiscales, sin que pueda sacrificar dentro de lo que vamos a llamar una solidaridad constitucional a jubilados que no pueden acceder a remedios, a niños que hoy en la Argentina conforman más del 70% del colectivo dentro del rango de pobreza e indigencia, que son grupos vulnerables, a personas enfermas que no pueden acceder a medicamentos o a planes que les faciliten la salud, o tenga que pagar el costo de la educación desfinanciando universidades, desfinanciando la educación primaria. Pero claro, lo tomamos como si la idea de que el fin en sí mismo querramos convencer que es el equilibrio presupuestario, entonces invertimos los roles del principio de dignidad humana basado en el principio aristotélico tomista y completado por Immanuel Kant, que toman las reglas del derecho internacional de los derechos humanos y de las constituciones domésticas, en donde esa centralidad del ser humano de hacer todo lo que beneficie en lo individual para alcanzar el bien común, y donde el bien individual no se confunde con la suma de bienes, o no se confunde con el bien general sumando los bienes individuales, sino una generalización en donde entren a jugar las cuestiones democráticas, el diálogo democrático, a través de esas negociaciones de acuerdos, porque la Constitución es un contrato de acuerdos políticos que le dan nacimiento a una nación. Otro gran jurista alemán, Hans Kelsen, decía que la nación no puede ser posible sin que tenga un Estado, porque mínimamente una nación tiene que tener un régimen organizado, jurídico,
y dijo que el Estado es la nación jurídicamente organizada para alcanzar esos fines de bien común que se proponen estos acuerdos que generan las normas que después son las normas constitucionales para alcanzar esos fines constitucionales, que no es otra cosa que el bien común. El bien común, como lo plantea lo que debe tomar como elementos para alcanzarlo, la economía, la política, la historia, el derecho, todos deben ser instrumentales a ese bien común. Porque la dignidad humana también podemos dividirla en dignidad humana individual y dignidad humana general. Entonces alguien me preguntaba, ¿y puede haber límites a la dignidad humana? Y claro que los hay. Los derechos, que son los que se forman como derechos constitucionales o derechos fundamentales, son extensiones que tiene esa dignidad humana, como hemos dicho, pero si esa dignidad humana fuera absoluta, entonces un derecho, como por ejemplo mi derecho a la libertad, tiranizaría a los demás derechos de igual jerarquía. Porque si yo tengo derecho a una libertad ambulatoria absoluto, podría entrar en la casa de mi vecino sin pedirle permiso, rompiendo la puerta, matarlo a los habitantes de esa casa, robarle todos sus bienes, y si viene alguna autoridad a detenerme, diría, usted no me puede detener porque mi derecho a deambular es absoluto. Entonces, siempre puede ser limitado por el bien, por la dignidad general. Y esto lo dice normas como el artículo 28 de la Constitución argentina, que les da potestad al Estado para reglamentar los derechos. Y toda reglamentación de derechos es una restricción. Entonces los derechos pueden ser restringidos, por más fundamentales y humanos que sean, pero debe ser dentro del marco de la proporcionalidad, dentro del marco en donde no pueda afectar lo que se da en llamar el núcleo duro o esencial del derecho. Es decir, cuando se afecta el núcleo duro y esencial del derecho, es cuando la restricción va más allá de lo que es proporcionalmente razonable restringirlo, y se altera la esencia, la naturaleza misma, que después no se lo puede reconocer como ese derecho creado por el constituyente, que es inalterable y hecho por normas generadas por poderes constituidos y no por poderes constituyentes. Dice el artículo 32.2, por ejemplo, del Pacto de San José de Costa Rica, que los derechos garantidos en este instrumento solo encuentran límites en los derechos de los demás, en la moral y seguridad pública y en las justas exigencias de bien común de una sociedad democrática. Justas exigencias, que a su vez con los órganos intérpretes que tienen esos instrumentos han definido que exigencias justas y leyes justas son aquellas que respetan justamente la proporcionalidad de limitación de esa dignidad humana. Yo he elaborado una pequeña tesis que le he llamado la teoría de los límites, en cuanto para establecer si esas restricciones exceden o no, es lo que hace un tribunal cuando hace un test de constitucionalidad. Derechos humanos y fundamentales no absolutos, limitados. Poder de restricción otorgada por las cartas magnas y los instrumentos internacionales para alcanzar el bien común,
pero también poder de restricción limitado, no absoluto del Estado. Entonces, las medidas deben valorarse desde los principios de la proporcionalidad, como la idoneidad, la adecuación, la necesidad, de hasta dónde puedo restringir y en función de ello, de las necesidades reales que se tengan, hacerlo. Pero con la posverdad es peligroso porque se distorsiona la realidad. Y eso cuando se aplica en el derecho, entonces confundimos a la opinión pública como fue confundido aquel pueblo alemán de la década del 30, 40, y decimos, estos son nuestros enemigos, estos son la única cuestión que nos puede salvar, los derechos humanos que tanto sacrificio y sangre costó a la humanidad, reconocerlos son derechos de los delincuentes, en donde se distorsiona el verdadero sentido de las cosas, donde aprovechando las necesidades emocionales, ya sea de seguridad de la población o las necesidades económicas de la población, empiezan a poner ideas que encubren otras intencionalidades que lejos está de solucionarle apelando a esa emocionalidad y subjetividad. Un gran filósofo y pensador muy reconocido en Europa, de origen coreano, pero cuya actividad profesional la ha realizado en Alemania, en la Universidad de las Artes, como Byung-Chul Han, escribió un ensayo hace poco tiempo que le llamó Infocracia, diciendo el peligro cuando se utilizan mal estas tecnologías de la información y la comunicación, en donde con esta posverdad y noticias falsas, utilizando como base reglas de Goebbels, adaptadas a las nuevas tecnologías, apelan a situaciones emocionales, pero con cuestiones falsas. Entonces, acostumbrado a la gente común y a la opinión pública a no tener paciencia a elaboraciones racionales de la racionalidad que necesitan ser argumentadas y desarrolladas en extensión, porque la gente no se presta atención más allá de 160 caracteres, nos decía Byung-Chul Han, como tienen los contenidos de Twitter, del ex Twitter, hoy llamado X, en donde se dice que fulano es un ladrón, o que fulano es esto, y se empieza a propagar, viralizándose, y después se llega a la creencia que se lo es. Y si después fulano logra demostrar que son acusaciones falsas, ya queda. Es la famosa regla 7 de Goebbels. Miente, miente, que algo quedará. Entonces, esto también conspira con la economía. Otro gran problema es cuando desde las políticas, quienes deben orientar las políticas, se olvidan que solamente la tecnología, la ciencia y la economía no hace el bien común. Porque se habla mucho de principios económicos, de principios científicos, principios técnicos, pero por ahí cero de ética. Cero de ética. Y esto también hace que no se pueda apelar a ese diálogo. Ayer tenía una conferencia, ser moderador de otro pensador español, que ha escrito muy desestructurado, como David Pastor Vico, que es uno de los filósofos emblemáticos, porque ha desarrollado toda su actividad en la Universidad Autónoma de México, y nos hablaba de confianza, de que muy pocas veces la filosofía ha abordado el concepto de confianza, aunque sí lo ha abordado,
Pero lo que significa confianza es, en cierto modo, pensar desde un plano ético qué es lo que yo espero que tú hagas. Y eso llevándolo al ámbito de la esfera de las discusiones políticas democráticas, es lo que espera la población que sus gobernantes hagan. Y en eso se funda la confianza. Por eso también vamos a ver que en ciertos ámbitos parlamentarios existen los llamados votos de confianza cuando se empieza a descreer de la capacidad de quien gobierna y que si no consigue en el ámbito parlamentario los votos de confianza, prácticamente queda destituido de su cargo. El elemento confianza, esa confianza que muchas veces es la que hay que proteger desde esta faz constitucional, desde esta faz del derecho, que no sea distorsionada. Miren, por ejemplo, escuchamos en la Argentina actual que la justicia social es el mal de los problemas argentinos, que la justicia social pertenece a un sector de partidos de izquierda, comunistas, cuando el verdadero origen de la justicia social ha sido la Iglesia Católica, de un fraile italiano del siglo XIX, y está asentada en toda la doctrina social de la Iglesia. Ahí está la posverdad, ahí está la mentira. Ahora, ¿cómo vamos a tomar políticas económicas contra la justicia social si actualmente está vigente y no se ha reformado un artículo 75, inciso 19 en la Constitución argentina, que dice que el Congreso debe dictar leyes que promuevan el desarrollo humano, el progreso económico y la justicia social? Entonces, le hacemos creer a la población que la justicia social es la inmundicia que nos ha puesto en la situación actual que estamos. Y resulta que la Constitución está mandando a que el Congreso no pueda votar leyes que no promuevan el desarrollo humano, el progreso social económico y la justicia social. Esa es la posverdad. Nos muestran un derecho que no es derecho, basado en criterios económicos o pseudos criterios económicos. Y además ese artículo no queda ahí. Dice además, estas leyes deben garantizar la gratuidad y equidad de la educación pública estatal, asegurar la autonomía de las universidades universitarias nacionales, promover los valores democráticos, garantizar la igualdad de oportunidades, que también habló aquí el profesor, y posibilidades, respetar las particularidades provinciales y locales. También este artículo va positivizando, como dentro de la norma constitucional, el derecho al desarrollo como un derecho humano, un derecho de respeto hacia esa dignidad humana inalienable que incluye un desarrollo económico, social, cultural y político. Y respecto al federalismo, también este inciso 19 del artículo 75, que se ve que no se lo quiere ver, pero que está en la Constitución, nos dice que corresponde al Congreso Nacional la promoción de políticas diferenciadas que tiendan a igualar el desigual desarrollo entre las provincias y las diferentes regiones de nuestro país. Sin embargo, la realidad nos demuestra que estamos yendo por otro camino. Estamos yendo por un camino contrario a la Constitución. Que si son necesarias políticas de equilibrio fiscal, nadie va a negar. Que son necesarias políticas de contención de gasto público, nadie va a negar. Pero debe hacérselo en ese marco de esa ética humanitarista y no utilitarista. Porque en definitiva vemos que lo que se le quita a los jubilados, que la educación que se quita a los niños, que los remedios que se quitan a los enfermos,
terminan después equilibrando beneficios a deudas de grandes grupos de concentración de poder. Se le baja impuestos, y mientras que a los jubilados se le bajan beneficios, mientras que la seguridad social es destruida y que va en contra de estos principios constitucionales. Por eso, este escenario no es solamente de la República Argentina, es un escenario que se está viendo a nivel latinoamericano en muchos países y que tenemos problemas muy similares en estos aspectos, y donde voy a citar a otro autor alemán que a mí me ha influido mucho y que creo que ha sido una de las mejores teorías constitucionales que he leído en mi vida profesional, que es Karl Loewenstein. Karl Loewenstein también vino escapando a la persecución del régimen social nacionalista, se radicó en Estados Unidos, pero colaboró con la implantación del paso de modelos netamente liberales del siglo XIX a constituciones sociales en Latinoamérica, siendo un consultor tanto en Colombia, Ecuador, y a la Argentina llegó de la mano de Segundo B. Linares Quintana, quien fue un eran grandes amigos, incorporando un neoconstitucionalismo en el que estableció 3 categorías de modelos constitucionales, clasificándolo de lo que él llamó una clasificación ontológica. Constituciones normativas, establecidas como aquellas constituciones que respetan los derechos humanos, aquellas constituciones que su letra no es letra muerta, sino es letra vívida, porque se refleja en las acciones políticas de esa comunidad que esa constitución rige, y además los ciudadanos son conscientes y exigen que se cumplan esos derechos consagrados en la Constitución. El segundo modelo dentro de esta clasificación le llamó constitución nominal, que encuentra cierta inconsistencia entre lo que es los enunciados constitucionales y lo que es la realidad de aplicación de esa Constitución al ámbito social, pero que tiene tendencia a enmendar esos contenidos deficitarios para volverse con una constitución nominal, a través de reformas, a través de la educación cívica de la ciudadanía, de los políticos, etc. Y después una tercera categoría que le llamó constituciones semánticas, constituciones que tienen los países totalitarios, en donde solamente los enunciados constitucionales hechos con constituyentes a medida, constituyentes que dependen de esos poderes políticos, económicos, sectarios, sindicales, lo único que buscan poner en la letra constitucional son normas y pautas que refuercen el poder que ya tiene poder en detrimento del resto de la comunidad, y por lo que Loewenstein le llamó pseudas constituciones propias de los países totalitarios. Con esto un poco vemos también que tenemos que ser cuidadosos, porque vemos también en la academia del derecho que empiezan a aparecer voces que, conscientes o no, nos quieren transmitir una posverdad de un derecho que no es derecho, en función de lo que universalmente se considera derecho para la preservación del género humano en el presente y a la posteridad. Muchas gracias. Profesor Eduardo José Ramón Yuca ha ilustrado sobre cuestiones constitucionales y la posverdad del derecho. Agradecemos a todos los
profesores, especialistas que nos acompañan online y donde recién Álvaro me mandaba por medio digital 2 preguntas. Una para el doctor Klaus Binder. La primera es, ¿cómo ve usted la influencia de la doctrina alemana en Latinoamérica? Si el modelo que usted ha expresado se aplica en Latinoamérica. Y la segunda, ¿qué nos puede dar la opinión? ¿Cómo está Latinoamérica en la relación, cómo la Unión Europea maneja la región? ¿Cómo ve si usted hay una posibilidad que el Mercosur pueda comercializar con la Unión Europea? Si esa usted la puede contestar o no, pero esas son las 2 preguntas que me ha pasado Álvaro de nuestros oyentes. Muchas gracias por las preguntas que nos acompañan online. Adelante, profesor Binder. Ja, entonces la primera pregunta es la influencia de la economía social del mercado sobre América Latina, los países en América Latina, y lastimosamente la influencia, el impacto de la economía social del mercado sobre América Latina es poco. Y y por eso también estamos aquí, la Fundación Hanns Seidel, y siempre hacemos propaganda para nuestro modelo económico, porque yo dije ya en mi conferencia, durante mi conferencia, que yo creo que la economía social de mercado es capaz de solucionar el problema de la polarización de la sociedad. Y la polarización de la sociedad causa muchos problemas aquí en América Latina. Pero yo quiero también decir por qué el impacto es poco, ¿no? Entonces, porque desde mi punto de vista es un sistema económico muy bueno. Es porque nosotros tenemos un problema con la aceptación del palabra social. Usted dijo algo similar, ¿no? Entonces, justicia social, economía social de mercado. Also muchas veces cuando yo digo, yo voy a dictar una conferencia sobre este tema o vamos a invitar a alguien que va a dictar conferencias sobre este tema, entonces muchas veces la resonancia aquí, entonces el interés de la gente en el tema, en las conferencias, no es grande porque dicen no, social significa socialismo y el socialismo no quisiéramos aquí. Nosotros no somos socialistas ni bio, entonces, la Fundación Hanns Seidel es la fundación, estamos muy cerca ideológicamente de la Unión Social Cristiana, y entonces la Unión Social Cristiana es uno de los 2 partidos conservadores de Alemania. Nosotros tampoco quisiéramos el comunismo o el socialismo ni bio, aber quisiéramos la economía social del mercado. Y entonces, la gente no quisiera escuchar porque están pensando social significa automáticamente socialismo. Y entonces es una tragedia, pero no vamos a terminar entonces nuestros esfuerzos de hacer propaganda para este sistema económico. La otra pregunta era entonces el Mercosur. Ja, entonces yo desde mi punto de vista, yo estoy a favor de este convenio. Es una vergüenza que nosotros estamos negociando más que 20 años, entonces ahora más que 20 años, no se puede creerlo. Empezamos al comienzo de este ciclo y hasta ahora no formamos el convenio, o digamos el convenio no es ratificado. El problema en este momento, yo veo el problema más entonces en Europa que en América Latina, en el Mercosur, y el problema es especialmente Francia. Nosotros los alemanes estamos a favor del convenio, nosotros quisiéramos realizar entonces el convenio. Pero los franceses tienen mucho miedo que es una desventaja gigantesca para los campesinos en Francia.
Y Macron siempre dice, entonces él no va a firmar el convenio, entonces los franceses no van a ratificar el convenio. Ahora, hace pocos días, él dijo otra vez entonces que no va a firmar. Y ese es el problema. Entonces, sí, es así que en la Unión Europea también, also, nosotros no tenemos que siempre decisiones unánimes, ¿es correcto? Se dice así, entonces, que todos están a favor de una cosa. Entonces, also, nosotros también podemos, entonces realizar este convenio sin el sí por parte de Francia. Pero el problema es, tenemos halt dos países súper importantes en la Unión Europea y un país es Francia y el otro país es Alemania. Y entonces, nosotros estamos pensando que no tiene mucho sentido aceptar este convenio sin el sí por parte de Francia. Also, entonces significa necesitamos más negociaciones, aber es muy complicado. Pero también en Alemania también hay gente que está en contra del convenio. También, also los campesinos tienen mucho miedo en Alemania si la Unión Europea va a firmar, entonces, also aceptar, realizar este convenio. Also, por ejemplo, también en Baviera, se dice die Milchbauern, also los campesinos que producen leche, y también entonces, also Joghurt, queso y esas cosas. Yo digo siempre, entonces no deberían preocuparse, porque entonces yo creo vamos a exportar mucho a América Latina y vamos a importar solamente poco de América Latina, porque yo veo, por ejemplo, en el campo del yogurt o algo así, hay déficits aquí. Entonces, also por ejemplo, Quark, das es un producto especial, es como yogurt, plus es un poco más denso, ¿no? Entonces, y no puedo encontrar Quark, por ejemplo, aquí en los supermercados. Entonces, also significa hay posibilidades para los alemanes exportar sus productos agrícolas. Y yo creo más o menos los alemanes, los campesinos en Alemania entienden entonces las ventajas de este convenio, pero parece que Francia hasta ahora no está tan avanzado also no comprenden hasta ahora que desde mi punto de vista las ventajas son más grandes que las desventajas. Y ese es el problema. Also el problema desde mi punto de vista es Macron, el problema es Francia y especialmente los campesinos en Francia. Y tienen mucho miedo, se tiene que entenderlo, es claro entonces, no quisieran perder su existencia, es claro, pero yo creo entonces los miedos que ellos tienen entonces no son necesarios. Muchas gracias, doctor Klaus Binder. Hay una pregunta para el doctor Juden. En realidad son tres preguntas, las vamos a tratar de hacer en una. Dado los problemas que se plantean en la actualidad, ¿las respuestas de dónde vienen? ¿Vienen del derecho, la doctrina o de la política? ¿Cuál es su visión sobre la limitación de los derechos? Esas serán las preguntas para ustedes, profesor Eduardo Juden. Bueno, lo primero que tenemos que ver, si hablamos de derecho, es que para encontrar unicidad en lo que es un concepto del derecho dentro de la teoría del derecho, donde hay distintas escuelas, positivistas, no positivistas, naturalistas, etcétera, etcétera, tenemos que partir de un punto en donde todas estas ideas encuentran contenidos comunes. Y donde encuentran contenidos comunes es que el derecho es un producto de la razón humana. Sin la razón humana no podemos concebir lo que es derecho, como ninguna de las cuestiones que hacen a lo que tratamos los humanos. Por eso Aristóteles decía, los seres humanos somos aquellos animales que nos distinguimos de los otros animales gregarios que habitan el planeta, porque tenemos el uso de la razón que nos permite pensar y razonar. Entonces,
lo que crea la razón humana se llama cultura. Lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo. Todo sale de la razón humana. Entonces, los problemas humanos, que creo que a eso me apunta la pregunta, ¿cómo solucionar los problemas que tenemos los seres humanos en cada una de nuestras comunidades, con nuestras propias idiosincrasias? Hay que buscarlos no solamente desde la juridicidad, porque esos problemas humanos están comprometiendo la dignidad humana. Entonces, si vamos a abordar un concepto moral como la dignidad humana, solamente desde una teorización pura del derecho, una juridicidad pura del derecho, va a ser como decía Carlos Santiago Nino, nuestro gran filósofo jurídico que tuvo repercusión internacional, y que decía, no vamos a ver los juristas como Robinson Crusoe, aislados en nuestro propio saber en una isla sin conexión. Entonces, muchas veces, si queremos resolver las cuestiones solamente del derecho, vamos a fracasar. Porque los problemas humanos exceden lo que es la positivización que puede hacer un constituyente o un propio legislador. Entonces, ¿qué hacemos y qué hemos hecho? Y hago mea culpa, porque yo también hace 20 años que estoy en un poder judicial y obviamente que no soy el mismo del que entró hace 20 años a este tribunal, hoy, 20 años después. La experiencia me ha ido haciendo ganar conocimientos, la formación, la capacitación también, y eso me ha llevado a pensar que salimos de las universidades queriendo encorsetar todo dentro del sistema jurídico. O sea, al problema lo queremos encorsetar dentro de los contenidos textuales de las normas. Y muchas veces las conductas humanas van más allá, que son los que generan esa actividad, como decía Carlos Cosio, conducta humana al derecho, conducta humana como interferencia intersubjetiva, y con las cosas, desde una mirada, desde la fenomenología. Entonces, tenemos que hacer una estructura de buscar resultados, los que somos profesionales del derecho, los que somos juristas, los economistas en su ámbito, los filósofos en su ámbito, los de otras ciencias antropológicas como la sociología, la psicología, pero siempre buscando una conexión de interdisciplinaridad con tendencia a la transdisciplinaridad para que la respuesta no sea solo de una disciplina. Y eso se llama hermenéutica. Entonces, tenemos que ver los textos normativos, los juristas, dejando abiertas las puertas a otros contextos. Y tenemos que complementar y ponderar todo ese contexto que genera el problema. Entonces, que el problema sea el que condicione al sistema y no el sistema que condicione al problema. Porque si no, como decía un gran politólogo argentino, porque el derecho es también parte del bien común y por lo tanto es política, sería como cuando esos políticos quieren imponer modelos a determinadas sociedades sin mirar los contextos e idiosincrasias de esas sociedades, y es lo mismo, esto lo decía en 1930, así que pensemos que antes las confecciones las hacían los sastres y las modistas, no estaba tan seriada las confecciones textiles, como que nos vayamos a confeccionar un traje, los hombres, nos tome la medida el sastre, volvamos después cuando nos llama para medirnos y nos quede grande, y el sastre nos dé la solución de no
achicar el corte, sino decir, bueno, engorde para que le quede. Entonces, cuando queremos forzar en el sistema el problema, pasa eso. Y a su vez, entonces, tiene que ser el sistema al servicio del problema y no el problema encorsetado en el sistema. Y eso tiene que también ser un tratamiento desde las distintas disciplinas humanas, desde la antropología social, que es la que converge todas esas disciplinas humanas. Entonces, ahí quizás vamos a tener una visión un poco más clara de por qué muchas políticas fracasan, por qué muchos modelos fracasan cuando no se tienen en cuenta estas cuestiones. Muchísimas gracias, profesor Eduardo Julder. Recién me informa Álvaro que César dice, el doctor Julder nos sabía decir en los cursos, citando a Kaufman, que la respuesta muchas veces viene de la política y no tan solo del derecho. Agradeciendo a todos los presentes y no habiendo más preguntas online y haber participado activamente aquellos que nos han acompañado de manera presencial, damos por cerradas esta hermosa conferencia argentina y por qué no alemana, ¿por qué no? Porque nos ha traído experiencia de su Alemania natal, profesor Klaus Jörg Binder, agradeciendo su presencia aquí en el cuarto piso del Palacio del Poder Judicial de Santiago del Estero y acompañado por el señor vicepresidente primero de este excelentísimo Superior Tribunal de Justicia, nuestro querido profesor Eduardo José Ramón Julder, abordando el tema derechos humanos en la actualidad, visiones interdisciplinarias, el sistema económico alemán, la economía social de mercado, expresado por el doctor Binder, y cuestiones constitucionales y la posverdad de derecho por el profesor Eduardo Julder. Saludos para todos nuestros hermanos de Latinoamérica, agradeciendo a aquellos que lo han hecho de manera presencial y los insto para que nos volvamos a encontrar, seguramente despidiendo el año como siempre lo hace la red latinoamericana. Un diciembre tratando de poner todas las energías, despidiendo un año de plena actividad y sí con la esperanza que en el 2025, en marzo, lo podamos tener nuevamente aquí al profesor Klaus Jörg Binder y a nuestra querida Fundación Hans Seider. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.